Ahora echemos un vistazo a dos ejemplos de sumar números mixtos con denominadores similares. El primer paso será escribir este problema verticalmente, alineando los números enteros y las fracciones. Entonces tendremos 2 y un sexto, más 3 y un sexto. Y ahora agregaremos la parte de fracción y luego la parte de número entero. Y debido a que ya tenemos un denominador común, podemos continuar y agregar estas dos fracciones. El denominador se mantendrá en 6 y luego agregaremos los numeradores. 1 más 1 es igual a 2. Y luego mirando los números enteros, 2 más 3 es igual a 5. Ahora, una vez que determinamos la suma de dos números mixtos, tenemos que verificar dos cosas. Primero, queremos asegurarnos de que la fracción aquí esté en la forma más simple, y también queremos asegurarnos de que sea una fracción adecuada, no una fracción impropia. Esta es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Eso es bueno, pero tenemos que simplificarlo. 2 y 6 comparten un factor común de 2. 2 sextos son lo mismo que 2 en las 2 veces 3. Así que aquí está el factor común de 2. Entonces 2 sextos se simplifica a un tercio. Recuerde, 2 sobre 2 es igual a 1. Estos se están simplificando a 1 si no están desapareciendo. Entonces esto es igual a 5 y un tercio. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Primero escribiremos esto verticalmente. Entonces tendremos 5 y 7 octavos más 8 y 5 octavos. Y de nuevo, ya tenemos un denominador común, por lo que podemos continuar y agregar estas fracciones. El denominador se mantendrá 8 y el numerador será 7 más 5, que es igual a 12. Y luego 5 más 8 es igual a 13. Ahora, nuevamente, debemos asegurarnos de que esta fracción sea una fracción adecuada, y no lo es. Es una fracción impropia. Pero también se puede simplificar, así que sigamos adelante y simplifiquemos esto primero. La factorización prima de 2 es 2 veces 2 veces 3, y la factorización prima de 8 es 2 veces 2 veces 2. Observe cómo el numerador y el denominador tienen dos factores de 2 en común. Entonces esto se simplifica a 1 y esto se simplifica a 1. Entonces esto es igual a 13 y 3 mitades, pero nuevamente, no podemos dejar este número mixto, siendo la fracción una fracción impropia. Entonces ahora tenemos que convertir esta fracción impropia en un número mixto y luego agregarla a 13. Recuerde, una barra de fracción representa la división. Entonces 3 dividido por 2 ayudará a convertir esto en un número mixto. Bueno, hay I-B0C6F42827B8. So this tells us that 3 halves is equal to 1 whole and 1 half. So that means that 13 and 3 halves is equal to 13 plus 3 halves, but 3 halves is 1 and 1 half. So 13 plus 1 and 1 half would be 14 and 1 half, which is the proper way to express this sum. So again, when adding mixed numbers, it's important to check to make sure the fraction part is not only simplified, but that it's also a proper fraction. If it's improper, we have to convert it to a mixed number and then add it to the whole number.